Carta de Simón. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y la tierra estaba sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Dios hace que en las tinieblas sea la luz, y llama a la luz día, y en las tinieblas llama noche. Y luego hace que haya la expansión en medio de las aguas, separándolas entre las aguas de arriba y las aguas de abajo, llamando esta expansión cielos, la cual científicamente se le llama universo y espiritualmente Hades. Luego hace que en las aguas de abajo se descubra lo seco, la cual es la tierra en donde estamos viviendo en el presente. En la creación Dios hace que haga la luz y la oscuridad, la noche y el día, la vida y la muerte, la felicidad y la desesperanza, la libertad y la opresión, la esperanza y la maldición. Hace que todo aquel que nace muera, determinando que toda creación tendrá que morir, y luego hace que todos reciban el juicio. Por lo tanto, dentro del universo no existe nada que sea eterno, ni existe ninguna autoridad o gloria. El tener y luego el quitar es el principio que fue ya determinado. Sin embargo, las cosas que nunca serán, desaparecerán o serán tomadas, solo son las cosas del cielo, por lo que el reino, el poder y la gloria son de Dios. Por lo tanto, nos ha dicho que no busquemos las cosas que ciertamente vamos a perder, que ciertamente van a fallar o ciertamente vayan a morir, sino que busquemos el reino de Dios, es decir, el reino de luz, donde no existe la noche, la maldición y la eterna desdicha. Busquemos su reino y su justicia. Todas las cosas que pedimos con los deseos de la carne son cosas que están dentro del universo. Sin embargo, el pedir por las cosas del Espíritu, todas son cosas que están en el cielo. ¿Qué es lo que deseamos? ¿Será que son las cosas que están dentro del universo? ¿Serán cosas que son eternas, que están en el cielo? En el caso de que si amamos con el amor de esta tierra, ciertamente habrá la separación y la tristeza. Pero si buscamos las cosas del cielo, estas serán eternas. El reino de Dios es eterno, su poder es eterno, su gloria es eterno y su amor es eterno. Si nosotros estamos buscando las cosas que están dentro del universo, con el nombre de Dios, con el nombre de Jesús, nos estamos alejando de la voluntad de Dios. Pero si estamos pidiendo las cosas que son del cielo, las cosas que son eternas, que no tienen la muerte, no tienen la oscuridad, donde no hay noche con ese nombre. También cuando nos ordena, amemos unos a otros, es no olvidar que este amor del universo ciertamente traerá enemigos. Sin embargo, el amor del Señor que nos ha dicho, no existe la noche, la oscuridad o la eternidad. Yo soy una persona que ha orado por toda su vida. Sin embargo, en mis oraciones pido las cosas que están en el reino eterno, por lo cual la respuesta es eterna. Nosotros vivamos por nuestro espíritu. ¿Dónde irá mi espíritu? ¿Será que pertenece en la tierra o en el cielo? Demos gracias a Dios. Amén. La palabra de Dios, Mateo capítulo 6, desde el versículo 8 hasta el 13. La palabra de Dios, capítulo 6, versículos 8 hasta el 13. Vamos a leer todos juntos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dándolo hoy. Y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Amén. En esta hora vamos a orar antes de escuchar la palabra de Dios. También oremos por el obispo mayor para que él tenga la salud y también tenga esa inspiración de Dios. Para que también oremos por nosotros, para que nosotros podamos recibir la palabra de Dios por medio con el poder de Dios. Vamos a orar todos juntos. 또 주장하시는 역사적이고 귀한 시간 되도록 영적인 시간 되도록 하나님 도와주시고 역사에 주시옵소서. 우리의 많은 약점이 있으나 우리 하나님의
모든 강하심으로 우리가 또 옷을 입고 또 승리와 모든 기쁨과 또 극복함의 모든 힘을 얻도록 도와주시고 역사에 주시옵소서. 하나님 아버지, Padre Dios glorioso, 우리를 또 이렇게 te damos gracias porque nos has llamado en este día santo y que nos has recordado a cada uno de nosotros. Para Dios, ayudan, Señor, que nosotros por medio del Espíritu Santo podamos escuchar tu palabra. Y ayuda, Señor, que cada uno de ellos puedan abrir sus oídos. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. 헛된 것 No pida por las cosas que son en vano. Vamos a leer todos juntos la síntesis. Dios es el Padre justo. Él envía al Verbo al mundo para dar la fe al mundo. La razón por la cual Dios nos da la fe es para que no seamos engañados por nadie aparte de Dios. Todo lo que pertenece a Dios está en el cielo. Dentro del universo no existe nada que sea eterno. Dios conoce todo lo que nosotros necesitamos. Sin embargo, tenemos que saber que lo que el diablo quiere darnos solo son cosas del universo. Todas estas cosas son mentira. Antes de tener la fe, no pedíamos a Dios, pero luego de creer, pedimos las cosas del cielo, la cual es la promesa de Dios. Dios nos da su Hijo, la cual es la promesa eterna, que nos da todas las cosas. Dios da su nombre al Hijo y nosotros que creemos nos da a su Hijo como herencia. Jesús es nuestra herencia eterna. El Espíritu Santo testifica lo que nosotros creemos y testifica lo que es nuestro por toda la eternidad. Fortalezcamos nuestra fe por el Espíritu Santo. Lo que las personas desean son las cosas dentro del universo. No busquemos las cosas que están en el cielo, al mundo espiritual. Nosotros hemos recibido las cosas del cielo como herencia. Seamos espirituales con la fe. Los que son espirituales tienen la vida de fe solo por el Espíritu Santo según la Biblia. Hagamos que nuestras oraciones verdaderamente sean recibidas por Dios y solo pidamos las cosas que solo permanecen a Dios. Amén. 하나님은 의로우신 Dios es el Padre justo. 전에도 의로우신 Queridos hermanos, nosotros ya hemos escuchado mucho sobre el Padre justo, o sea, la justicia de Dios. 특별히 더 반복하지 아니할지라도 Pero aunque ahora no les vaya a repetir, pero algo que ustedes tienen que recordar 하나님은 es que Dios es justo. 의는 Cuando hablamos sobre la justicia, 법이에요. es la ley, es la constitución. Pues si nosotros en este mundo podemos, aunque nuestro padre puede ser, pues no puede tener, pues ya sea envejecido y no tenga la fuerza, o pues que sea pues pequeño, y pues ahora no tiene esa fuerza de antes, pero de todas maneras, los hijos también, aunque hayan sido educados, también obedecen a su padre, y la razón por la cual 이기 때문인 것입니다. se postran ante su padre es porque el padre tiene esa justicia dentro de la familia. De esta misma forma, Jesús 의로우신 분으로 toma a su padre, al Padre Dios, como justicia. 그는 아버지의 뜻 Por eso Él verdaderamente obedece según la voluntad de Dios y obedece hasta morir en la cruz. Y también el Espíritu Santo 거역하지 아니하시고 no va en contra de la voluntad de Dios, sino que Él también viene a este mundo 뜻대로 y según la voluntad de Dios realiza todas las cosas. Y por eso ahora en este momento está dentro de nosotros. 하나님은 의로우신 분이세요. Queridos hermanos, de esta forma Dios es justo. Dios tiene la justicia. 바로 그 하나님께서 오늘 우리에게 Y Dios 말씀을 주셨는데 nos ha dado a nosotros la palabra. 말씀을 주셨어요. Pero entonces, ¿por qué será que nos dio a nosotros la palabra? Que nos dice en Juan 1:1, 말씀은 que dice 영원 전부터 que el Verbo, 하나님과 que en Jesús desde antes, desde el principio, ha visto a Dios, ha conocido a Dios. 있으십니다. Y Él estuvo con Dios y Él es Dios.
Pero entonces, ¿qué nos dice la Biblia a nosotros? No hay nadie, no ha existido nadie que ha visto a Dios. Solamente el Hijo es el único que ha visto a Dios, al Padre Dios. Por eso, cada uno de nosotros no hemos visto a Dios y ni siquiera podemos ver a Dios. 우리가 Sin embargo, 예수를 통해서 nosotros al creer en Jesús, 내가 하나님 아버지를 Él es el que ha visto al Padre 아버지의 말씀을 들었고 y Él es el que ha escuchado la palabra del Padre y Él ha venido en esta tierra a hacer realizar la voluntad del Padre. Así fue como Jesús nos dijo a nosotros. 예수를 믿기 때문에 Pero por eso, como nosotros creemos en Jesús y como nosotros creemos en la palabra de Dios, como de Jesús, como si fuera la verdad, como es la verdad. 예수가 하신 말씀대로 하나님을 알게 되고 Y así como en medio de esa palabra nosotros conocemos al Padre y experimentamos al Padre. 아버지와는 Pero la verdad es que nosotros cuando decimos al Padre y llamamos al Padre Dios, no es que el Padre Dios sea un ser abstracto o sea un ser que nosotros imaginamos. No es un ser en el cual que cada uno de nosotros imaginamos y su color sea diferente y su forma sea diferente. 하나님이 몇 억이 될 수도 있어요. Pero si esto es así, entonces hubieran miles de dioses. 어음이 금하셔서 Pero la verdad, 나 외에 다른 pero ¿qué fue lo que Dios dijo claramente? De que no hay, aparte de mí, no hay otro Dios. Pero entonces nosotros, ¿cómo podemos conocer a este único Dios? Por eso nos está diciendo a nosotros que nosotros tenemos que creer en Jesús. 2000 Si nosotros vemos en el registro pues humano, nosotros podemos ver que ahora estamos en el año 2000. Pero entonces desde el comienzo, pues nosotros podemos saber, 하는 분이 있어요. hay muchas personas que piensan que este registro comenzó con el nacimiento de Jesús, pero esto no es de esa forma, sino que desde el momento en que comenzó ese registro, luego de 4 años nació Jesús. 이건 중요합니다. Pero esto es algo muy importante. ¿Por qué? Porque si no hubiera este registro, entonces Jesús se podría convertir en una fábula o una historia. 예수는 Sin embargo, esto no es así, sino que por medio de este registro histórico, nosotros podemos ver de que Jesús al nacer, luego de que ese registro comenzó, luego de esos 4 años que comenzó ese registro, nosotros sabemos de que su nombre fue escrito históricamente, fue registrado. 다윗의 자손이요. Y también podemos saber de que Él es descendencia de David y Él es el que nació entre la familia de José y Él es un ser histórico, Él es un ser que verdaderamente vivió 분명하게 우리에게 밝혀주고 있습니다. y históricamente nos está revelando esta verdad. 이를 찾아서 La verdad es que nosotros en este momento no estamos buscando a alguien que nosotros no podemos ver y no es un Dios en el cual es alguien abstracto, en el cual nosotros imaginamos, sino que es un Dios en el cual verdaderamente vivió históricamente y que científicamente es algo que no puede negarse. 이를 하나님으로 믿는 겁니다. Nosotros creemos en que en Él que es nuestro Dios. Por favor, ustedes van a poder encontrar, Él es Dios. Por favor, espero que todos ustedes puedan leer ese libro y también sus descendientes. Por favor, tienen que hacer que sus descendientes lean este libro. 하나님이 아니고 No, nosotros no estamos creyendo en un Dios que es un ser como abstracto, sino que nosotros creemos en ese Dios que hizo con nosotros Emmanuel, que nació en el cuerpo de una virgen. En Él es el que nosotros creemos. Él que verdaderamente nació históricamente, Él que estuvo dentro de la historia. En Él 하나님이라는 게 es en el cual nosotros creemos que es el Dios. Él que fue Emmanuel, que está junto con nosotros, o sea, que está al frente de nosotros. 그래서 우리는 그를 우리 하나님으로 믿는 겁니다. Por eso en Él es que nosotros creemos que este es nuestro Dios. Por favor, en este momento es como por medio de eso nosotros podemos diferenciar en los creyentes y en los incrédulos. ¿Quién es el que va a creer de que 다 여자의 몸에서 태어났죠. un hombre puede nacer, de que el Hijo del Hombre haya nacido de una mujer virgen? Ustedes y yo también somos hijos de hombre. 인자를 너는 누구로
누구라 하느냐? Pero entonces Jesús, ¿qué fue lo que le preguntó a sus discípulos? ¿Quién dicen que es el Hijo del Hombre? 온 것은 El hecho de que el Hijo del Hombre haya venido es para deshacer las obras del diablo. 인자가 온 것은 죄인을 El hecho de que el Hijo del Hombre haya venido a esta tierra es para buscar a los pecadores. Él no vino para ser servido, sino vino a servir. 책이 있죠. 또 Y también ustedes van a poder encontrar el libro por la razón por la cual que el Hijo del Hombre haya venido. Por favor, todos juntos también leamos ese libro. 사람이십니다. Por favor, el Hijo del Hombre es hombre. Él verdaderamente, Jesús es hombre. Él es nazareno, en el cual es descendiente de David. El quien verdaderamente nació en hombre, quien es descendencia de Abraham. 자손도 아니요 다윗이 자손. Pero la verdad es que él no es descendiente de Abraham, ni tampoco es descendiente de David, ni hijo de José, 성령으로 잉태하사 sino que él fue concebido por medio del Espíritu Santo y él nació del cuerpo de una virgen y él es Dios. 예수를 하나님이라고 Por eso nosotros somos personas que creemos de que Jesús es Dios. Las personas del mundo al ver eso nos podrán decir que somos locos. 믿는 자와 믿지 않는 자는 Por eso nosotros podemos saber que la diferencia en las personas que creen y los no creen, verdaderamente la diferencia del cielo y el infierno. 사람들은 Por favor, no piensen, no escuchen eso y dejen pasar esto. Hay muchas personas que en el mundo dicen como, yo creo y yo no creo. Pero las personas podrán ver y pensar esto que algo sea leve. Pero la verdad es que Dios al ver esto es algo muy importante. Si usted cree, entonces usted es el que cree en Dios y entrará al reino de los cielos. Pero el que no cree entrará al infierno. Así que nos dice en Juan 3, que nos dice, el que cree verdaderamente recibirá salvación y el que no cree ya ha recibido el juicio, o sea que ya ha sido condenado y recibirá la destrucción. Eso es algo que claramente nos está diciendo. O sea, esa diferencia es del cielo y del infierno. 입으로 시인하느냐? Por eso nos está diciendo, usted es el que confiesa en sus labios o lo negará, si creerá en Jesús o no. Entonces, lo que nosotros creemos, de que Jesús es el Hijo de Dios, o sea, de que Él es Dios. 사람들의 마음을 혼미케 하여 Los dioses de este mundo verdaderamente endurecerán nuestros corazones para que nosotros no podamos creer en ello. Pero la verdad es que Jesús es la sustancia, es la imagen y la sustancia de Dios. 하나님에 대한 일부분이 아니에요. No es que sea solamente una parte de Dios, sino que es todo 본체를 de Dios. O sea, Él es quien verdaderamente manifiesta la imagen de la sustancia de Dios. No es que solamente sea una parte de Dios. Por eso nuestro corazón tiene que estar lleno de esto. O sea, tenemos que estar llenos de que, yo creo en Jesús, de que yo creo en la verdad. O sea, nuestro corazón tiene que tener ese fervor de esto. Y la verdad, nuestro corazón debe estar lleno de esto hasta no poder contenerse. 그가 우리의 하나님이시다. Que debemos estar llenos de que, Él es nuestro Dios. 하나님을 눈으로 보았고 Por eso ustedes y yo, queridos hermanos, hemos visto a Dios, hemos tocado a Dios, hemos escuchado personalmente la voz de Dios. Y nosotros hemos tomado de su sangre y nosotros hemos comido de su carne. 지금 그를 Y ahora 의지하는 사람 nosotros somos personas que dependemos de Él. 이렇게 Es algo que nosotros verdaderamente tenemos que saber esto. Verdaderamente es claro esa diferencia entre las personas que creen y las que no creen. No es que sean parecidos, sino que son completamente diferentes. Es la diferencia entre ir al reino de los cielos y ir al infierno. 자들은 Por eso las personas que creen en 우리 영의 한 Jesús, verdaderamente, su tierra natal, o sea, su tierra es en el cielo. ¿Por qué? Porque nuestro espíritu fue creado en el cielo. Y es donde nosotros, ¿a dónde tenemos que ir? A la casa del Padre. Por eso nuestra esperanza es el ir al reino de los cielos. Porque ahí es nuestra casa. Por eso, ¿qué fue lo que Jesús dijo? Yo soy la vida y la resurrección. ¿Ustedes creen en esto? Si ustedes el que cree, y si ustedes creen en esto, usted vivirá. Y usted vivirá, ¿por qué? Por toda la eternidad. Así fue como nos dice claramente. 정말 우리의 믿음이 뭐냐?
¿Qué es nuestra fe? Es la resurrección de Jesús. Es el que nosotros al ir luego cuando Jesús vuelva de nuevo, aunque nuestra carne vaya a volver a la tierra porque es polvo de la tierra, pero nuestro espíritu 몸에 부활을 얻어서 va a recibir esa resurrección y estará delante de Dios. 이 부활이 없다면 Si nosotros no tenemos nosotros no tenemos esa resurrección, toda nuestra fe todo sería en vano. Eso es lo que nos dice en 1 Corintios. Entonces, si no tenemos esa resurrección, entonces el evangelizar y el predicar, todo sería en vano. Queridos hermanos, nuestra meta es esa resurrección, solamente es esa resurrección. 그렇기 때문에 우리는 Por eso nosotros, 우리의 소망, nuestra esperanza, lo que nosotros deseamos. 오늘 여러분들은 기복신앙을 Hoy en día, 경계하라고 하는 것을 nosotros hemos escuchado mucho que nos alejemos de la fe, de pedir. 종교는 다 기복신앙입니다. ¿Qué es la religión? La religión todo es el pedir y que mi espíritu y que mi carne vaya bien. 그들은 Todo lo que ellos buscan son los deseos de la carne. 위한 신앙입니다. O sea, su fe que ellos tienen es para recibir la bendición. Ellos ni siquiera conocen qué es la bendición. Pero ellos tienen una religión para recibirla. Pues para recibir la bendición. Esta es la fe la que ellos tienen. Por eso hacen esto y hacen lo otro, para que así puedan recibir la bendición, pensando que van a poder recibirlo. Pero queridos hermanos, ustedes y yo no estamos creyendo en Jesús para poder recibir la bendición. 예수 믿는 자에게는 당연히 복이 따라오는 것인데 Las personas que creen en Jesús recibirán la bendición como algo natural, pues algo como es obvio. Pero nosotros no creemos en Jesús para recibir la bendición, sino que nosotros creemos en Jesús para recibir la salvación, para no ser demonios. ¿Qué es el de ser demonios? ¿Para qué son los que no creen en Jesús? Por eso nosotros creemos en Jesús para poder recibir la salvación. 억압하고 있고 Por eso, para que sean demonios, verdaderamente el enemigo ataca para que pues solamente permanezcan dentro de la ley y para que verdaderamente sean oprimidos por ello. Pero queridos hermanos, ¿qué fue lo que Jesús dice a nosotros? Si tú verdaderamente, ¿qué fue lo que Dios dijo? Si tú comes de ese árbol del bien y el mal, ciertamente morirás. O sea, ciertamente morirás. 부정적인 것이 없어요. 어둠이 없어요. Por eso, entonces, ¿quién nos está diciendo? Si nosotros, antes de comer ese fruto, el bien y el mal, antes de comer de ello, solamente no veían a Dios, solamente dependían de Dios. No existía la muerte, ni la maldición, ni la desesperanza. Sin embargo, en el momento en que comieron ese fruto del bien y el mal, desde ese momento en adelante, en ellos entró la muerte, la desesperanza, la tristeza y la muerte. O sea, tienen dentro ese temor. 이스라엘은 두려움이 있고 O sea, están dentro de la ley. Si nosotros vemos a las personas de los israelitas, están dentro de esa ley. Y los gentiles están dentro de esa desesperanza. Están dentro de su propia conciencia, de su propia convicción. 벌써 이미 선악을 알면은 영혼은 Por eso, en el momento en el cual comen de ese fruto del bien y el mal, su espíritu en ese momento comienza a temer y verdaderamente dentro de él tiene esa oscuridad. 아내와 둘이 합하여 한 몸이 되었는데 Pero en ese momento en que Adán y Eva, en el cual fueran un solo cuerpo. Pero entonces, ¿qué fue lo que dijo? En ese momento, antes de comer ese fruto, verdaderamente no sentían la pena. 선악과를 먹는 순간에 Aunque el hecho de no sentían la pena por estar desnudos, porque estaban venibles delante de Dios. Pero luego de comer ese fruto, vieron que estaban desnudos y se apenaron de ello y se escondieron. Pero ¿qué fue lo que Jesús dijo? Adán, Adán, ¿dónde estás? 있으면은 Pero luego, ¿por qué te escondes? Es porque tengo pena. Porque, queridos hermanos, si tienen temor de Dios y verdaderamente se esconden, entonces no van a poder tener nada. Pero ¿qué fue lo que Dios nos dice a nosotros? Que dentro del amor verdadero no existe el temor. 사랑의
두려움을 내쫓나니 ¿Por qué? Porque el que entra en delante de Dios, verdaderamente en ese amor que es perfecto, no tendrá la oscuridad y no existe ese temor. 아무도 이룰 수 없다. Por eso nos está diciendo que dentro del amor podemos hacer todas las cosas, pero sin el amor no podemos hacer nada. Pero las personas que se apenan delante de Dios, verdaderamente será más abajo que todos los ángeles. 영만 있는 그 천사들 앞에서 내가 너희를 부인할 것이다. Por eso dice, el que cualquiera que se apena de mí, verdaderamente yo en el cielo también me apenaré de ustedes del frente de los ángeles. 끝나면 끝나는 겁니다. Esto es algo que verdaderamente termina completamente en el momento en que nosotros morimos. No es algo que nosotros, luego de esto, nosotros no podemos devolver el tiempo. Y es algo que nosotros no nos podemos arrepentir. 기도하는데 기복신앙을 Por eso cada uno de nosotros, al orar, no debemos tener esa fe de recibir la bendición. Y también que nos dice la palabra del Señor, que nosotros no oremos como los gentiles. ¿Por qué? Porque los gentiles al orar, ellos verdaderamente oraban al frente de los ídolos, del frente de las rocas y de los ídolos. ¿Para qué? Para recibir la bendición, teniendo esa fe. 기복신. Todos son esa fe de recibir la bendición. 조상이 우리 농사 잘 También todos los ellos, ¿qué es lo que oran? Haz que mi familia vaya bien, haz que mi negocio vaya bien. O sea, todos son la fe para recibir la bendición. 그러면 하는 나 외에 다른 신이 없다. Pero ¿qué fue lo que Dios nos hizo a nosotros? Aparte de mí no existe otro Dios. Pero entonces si nosotros creamos otros dioses, entonces vamos a tener la maldición a la segunda y esa tercera generación. O sea, ¿qué significa eso? Que no va a poder volver a Dios. 다음 사대에 가서는 돌아오기 시작할 수 있지만은 Y luego de que, por ejemplo, luego de que que pase esa cuarta generación, de pronto puede volver a Dios, pero antes de ellos no van a poder volver a Dios. 우리 너희는 이방인같이 구하지. Por eso que nos dice Jesús nos ha dicho a nosotros que no pidamos como los gentiles, pero ellos, los gentiles también, como teniendo esa fe, pues para recibir la bendición, pues oraban 5 o más de muchas horas. Pero ¿qué fue lo que Jesús nos dice? Que nosotros no oremos de esta forma. ¿Por qué? Porque nuestro Padre sabe lo que nosotros necesitamos. 나 옷 주세요. Por ejemplo, si nosotros vemos a los niños, a los bebés, ¿qué es lo que ellos dicen? Que ellos dicen, ay, mamá, dame pues de comer, vísteme. 덥게 해주고 No, ellos no dicen nada de eso, sino que ellos, sin decir nada, todos los padres se le dan todo a los niños. Los viste, les da de comer, todo en su tiempo. O sea, sabe todo lo que necesita. De la misma forma, Jesús en esta tierra. ¿Qué fue sabiendo Jesús de que a nosotros necesitamos la redención? Él viene en esta tierra y nos da a nosotros la redención. Y luego Él, sabiendo que nosotros necesitamos ser santificados, Él nos santifica primero a nosotros. Pero entonces, ¿qué fue lo que nos dice a nosotros? Y vosotros, pues, oréis así. Y así es la razón por la cual nos enseña a nosotros el Padre Nuestro. 우리 아버지 Nos dice, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. 나라 임합시며 뜻이 아니라 Venga a tu reino, hágase tu voluntad con el cielo, así también en la tierra. 그러니까 하늘에 계신 O sea, ¿qué significa esto? No es Padre que está en el cielo. O sea, ¿qué significa esto? Padre justo que estás en los cielos. ¿Por qué? Porque el Padre tiene esa justicia. 의로우신 아버지 Por eso, Padre, que eres justo, tú tienes la justicia, que estás en los cielos. 의로우신 그러니까 아들도 Pero entonces cuando hablamos sobre esto, entonces el Hijo, que Él dio su vida por el Padre, y también Abraham de la misma forma como dio a su unigénito a Dios, también Jesús dejó su vida por Dios. ¿Por qué? Porque el Padre que tiene su justicia es la ley, tiene esa 그래서 Constitución. Por eso nosotros sabemos de que Él es justo. Por eso todas las personas que creen de que el Padre es justo, entonces hace que todas las personas se arrodillen a ese nombre. 그 이 아들을 통해서 예수 이름을 세상에 Por eso entonces Jesús es enviado en esta tierra con ese nombre. Pero ¿qué fue lo que dice? Que hace que todas las cosas en el cielo, debajo de la tierra y todas las cosas de la tierra se arrodillen
en ese nombre. Eso es lo que nos dice en Filipenses 2 desde el versículo 9 en adelante. 예수 이름. En el nombre de Jesús. 여러분 찬송할 때도 예수 Pero también ustedes, también al alabar, también hablan sobre el nombre de Jesús y escuchan el nombre de Jesús y oran también en el nombre de Jesús. Pero ¿será que usted ahora se están arrodillando en el nombre de Jesús? Esto es lo que tenemos que ver. El hecho de que nosotros nos arrodillemos es el nombre de Jesús. 자기가 ¿Qué significa esto? Es que nos estamos 가지고 bajando, nos estamos humillando delante de ese nombre. 인식하는 거예요. De que siempre tenemos que estar conscientes de que nosotros nos estamos arrodillando a ese nombre, que nosotros estamos humillando a ese nombre. 정말 진실로 예수 Que verdaderamente, las personas que verdaderamente se arrodillan en el nombre de Jesús no son orgullosos, siempre son humildes delante de Dios. ¿Por qué? Porque son humildes delante de ese nombre. Siempre tenemos que verificar esto y estar consciente de esto. O sea, que sea santificado sea tu nombre, o sea, el nombre de Jesús. Nosotros podemos ver de que las personas dando su tarjeta, pues de su tarjeta, pues ven y dicen, ay, este es su trabajo y esta es pues su identidad. Entonces, si dice como, ay, soy director o soy general o soy pues de una gran empresa, entonces todos verdaderamente lo respetarán. Pero la verdad que dice el Señor que todo nos hace que todas las personas se arrodillen en ese nombre. 높은 자들도 많습니다. Nosotros en este mundo podemos encontrar diferentes reyes y también nosotros podemos encontrar pues generales o personas con gran autoridad. 예수 이름의 명령과 둘 중에서 어떤 Pero entonces sí, nosotros, si nos dice a nosotros, vamos a ¿cuál? Si vamos a seguir la ordenanza del presidente o la ordenanza de Jesús. Pues la verdad es que las personas del mundo podrán seguir la autoridad del presidente, pero la verdad, si nosotros, como en medio de la fe, tenemos que arrodillarnos en el nombre de Jesús, tenemos que obedecer a ese nombre de Jesús. Y si tenemos que dar toda nuestra vida a ese nombre. Pero también si nosotros, digamos, si estamos en el transporte, tenemos que pensar, siempre tener consciente en nuestros cabezas de que nosotros nos arrodillamos en ese nombre. Santificado sea tu nombre. 그래서 나라 임합시며 그럽니다. Y luego dice, venga tu reino. 어떤 나라? ¿Cuál reino? 우주 안에 있는 나라들은 Todo el reino, los reinos que están en la tierra. Nosotros las personas cuando hablamos sobre el reino, tienen que tener la gloria, tienen que tener el poder y tienen que tener la tierra. 빛이 있으면 Pero entonces, todas las cosas en esta tierra, si existe la luz, tiene la oscuridad, si tiene la vida, tiene la muerte. O sea, todas las cosas en este universo son relativos. Todas las cosas en esta tierra son relativos. Por eso las cosas en esta tierra 뭐 수억 년 가는 게 아닙니다. no van por toda la eternidad, sino que solamente irán por varios años. Uno puede tener el dinero en esta tierra, en este momento, pero el siguiente día 편하자고 창고에다가 puede desaparecer ese dinero. Pero que la Biblia nos dice a nosotros, mi espíritu estará bien porque yo ya tengo el dinero, ya he almacenado el dinero. Pero ¿qué fue lo que dijo? Tú, que eres insensato, ¿qué es lo que pasa si yo en el día de hoy tomo a tu espíritu? ¿Qué será de todo eso? O sea, ya ha sido determinado de que todas las cosas serán destruidas en un punto. O sea, todas las cosas desaparecerán en un punto o en otro punto. 살면서도 다른 사람이 타작해가며 O que si, aunque uno tiene su negocio, pero la verdad, en cualquier momento puede ser destruido, cualquier otra persona puede tenerlo. O sea, aunque se case, cualquier persona puede volver a tener a ese hombre. 사랑한다면 슬픔과 이별이 있고 Por eso la Biblia que nos dice a nosotros, si nosotros amamos, 좋아하면 그다음에 왜 de todas maneras, en ese momento habrá la tristeza y habrá la separación. 땅에 O sea, todas las cosas en esta tierra, 우리가 todas las cosas en esta tierra 매우 어리석다는 거죠. tienes su oposición. Y si nosotros pedimos las cosas de esta tierra, todas las cosas serían en vano. 빛의 나라.
Por eso nos está diciendo que nosotros pidamos las cosas del cielo, ese reino en el cual no tiene la oscuridad, en el cual no tiene verdaderamente la noche, verdaderamente donde no tiene la muerte, sino que está lleno de la luz, está lleno de la vida, está lleno de la gloria. O sea, que venga tu reino. 빛이 아니에요. Jesús es la luz. No está hablando de esa luz que tiene la oscuridad, sino que es esa luz que no existe la oscuridad. Cuando Dios dijo que se hiciera la luz en esta tierra, ya existía la oscuridad. Sino que cuando hablamos sobre la luz de Jesús, estamos hablando de esa luz en el cual verdaderamente no existe la oscuridad. No solamente en esta tierra, sino dentro de nuestra familia. Y luego que dice, hágase tu voluntad con el cielo, así también en la tierra. ¿Qué fue lo que Jesús dijo cuando vino a esta tierra? Yo no vine a hacer mi voluntad, sino vine a hacer la voluntad del Padre. 이 땅에서 고난받으러 십자가에 Pero entonces Jesús vino en esa tierra, Él recibió las diferentes dificultades en esta tierra y luego murió en la cruz y al resucitar subió al cielo. Nadie en este mundo supo la verdad de que Él vino en esta tierra y murió. Nadie en este mundo supo de que el Hijo de Dios vino en esta tierra y murió. Nadie conoció sobre esto. 본체의 형상을 드러내셔. Ni siquiera en esos 33 años en el cual Jesús estuvo en esa tierra, nadie supo de que Él era la imagen de la sustancia de Dios. Pero en ese momento en que subió al cielo y recibió la gloria, desde ese momento supieron de que que el Hijo del Dios ha venido en esta tierra. ¿Por qué? Porque nadie que ha recibido antes de que recibiera la gloria, el Espíritu Santo, nadie había venido en esta tierra y nadie lo había recibido. 하나님의 뜻이 그 아들 Sino que Jesús, por medio de venir a esa tierra, y Él realizó toda la voluntad de Dios al subir en el cielo. 성령을 그가 보내. Y luego Él envió el Espíritu Santo en esta tierra. Entonces al enviar el Espíritu Santo, ¿qué fue lo que realizó en la iglesia? La iglesia es el cuerpo de Dios. La iglesia es igual que Jesús. 우리가 Es el cuerpo de Jesús. 지체가 사람의 지체는 별 지체가 많습니다. Nosotros podemos saber de que si nosotros vemos, por ejemplo, a los carros, o también si nosotros vemos a los aviones, nosotros podemos ver de que los carros tienen más de 6,000 partes dentro de él. Y también en los aviones tienen más de 9,000 partes que forman el avión. 200원밖에 안 돼요. 제일 Pero si dentro de ese carro y dentro de ese avión, si una de esas partes no existe, si uno de esas partes no es puesto correctamente, 비행기도 verdaderamente no podrá funcionar correctamente. Aunque esa parte pequeña puede costar, pues solamente digamos 1,000 pesos, o pueden costar pues no tanto, pero de todas maneras, pues sin esa parte no puede ser perfeccionada ese avión, ese carro. De la misma forma, ¿qué fue lo que Jesús nos dice a nosotros? Que nosotros tenemos que ser perfectos, tenemos que ser parte del cuerpo de Dios. No es el hecho que venir al culto y solamente rendir culto y irnos, sino que cada uno de nosotros somos parte, somos miembros del cuerpo de Dios, de que todos nosotros somos parte del miembro, somos parte del cuerpo de Jesús. Pero luego de que Él es la imagen de la sustancia de Dios, de Dios, Él vino en esa tierra y Él subió al cielo. Y luego, ¿qué fue lo que dice? Hágase tu voluntad con el cielo, así también la tierra. Por eso ahora, ¿cuál es nuestro sueño? ¿Cuál es nuestra esperanza? De que la iglesia, 온전하셨던 것처럼 de la misma forma que Jesús al venir a esta tierra fue completando siendo nazareno y siendo el Hijo de Dios, nosotros en esta tierra, siendo la iglesia de Dios, en esta tierra, 오르심같이 de la misma forma como Jesús fue ascendido en el cielo y fue sentado en el trono, que en esa tierra, de la misma forma, sea perfeccionado, o sea perfecto, sea completo. 교회는 La iglesia tiene que ser perfecto. 만물을 지배하는 자예요. La iglesia es el que verdaderamente domina toda la creación, es la cabeza de la creación. Pero ¿quién es la cabeza de la iglesia? Es Jesús.
¿Por qué? Porque la iglesia es el que tiene la plenitud de aquel que todo lo llena. 어떤 사람 아니, 자기가 교회에 안 Queridos hermanos, hay muchas personas que dicen, ay, 그만큼 교회 좀 어렵겠지. si yo no voy a la iglesia, entonces pues, la verdad, como hay muchos miembros, entonces pues no va a importar. O hay cambio, hay personas que dicen, si no voy a la iglesia, entonces la iglesia pues será destruida. Pero entonces, ¿qué fue lo que Dios nos dice a nosotros? Que nos dicen, ciertamente nos está diciendo de que nosotros cosecharemos según como nosotros hemos sembrado. 여러분이 하는 행위는 Queridos hermanos, como nosotros actuamos dentro de la iglesia, son cosas que nosotros estamos haciendo delante de Dios directamente. 윤리와 도덕과 율법과 양심과 모든 죄는 Todos los pecados que nosotros verdaderamente cometemos delante de Dios, que no morales morales o éticamente o delante de ese nombre, podemos recibir el perdón. Pero los pecados que nosotros cometemos delante del Espíritu por el Espíritu Santo son cosas que nosotros no podemos tener el perdón. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Si nosotros pecamos voluntariamente, 신앙이 없어지고 entonces esa fe verdaderamente desaparecerá y nosotros no vamos a poder volver a la fe y no vamos a tener otra vez ese arrepentimiento. Y verdaderamente nos está diciendo que nosotros vamos a tener 네가 ese castigo. 일용할 양식을 주옵시고. Por eso que luego que nos está diciendo, 우리가 벌써 luego a nosotros, 여러분 믿음이 있는가 없는가는 y danos el pan de cada día. 그러면은 O sea, ¿qué nos está diciendo esto? Cada uno de nosotros a recibir el dinero. ¿Qué es lo que nosotros... me siento seguro por tener el dinero. 이스라엘 Por la verdad que es lo que nos dice la Biblia a nosotros. 이스라엘은 De que en ese momento, los israelitas, al estar en esa tierra, él tenía las diferentes cosas en esa tierra. Pensaban que esa era la bendición. Pero ¿qué fue lo que nos dice la Biblia a nosotros? Bienaventurado el que es pobre de corazón. 정말 양식이 떨어질 때 있었고 Pero hay muchas veces en el cual nosotros podemos encontrar de que yo verdaderamente, hubieron muchos momentos en el cual no tenía ni siquiera de comer. ¿O por qué? Porque tenía que pagar pues ese dinero del dinero. 시간을 보내는데 정말 절망이죠. Y verdaderamente hubieron situaciones en el cual ni siquiera podía pensar en el mañana, sino que solamente pensaba en el día de hoy. Tenía que pagar ese dinero, pues digamos, hasta las 4 de la tarde. Pero entonces hasta ese momento sentía ese dolor y ese sufrimiento era tan grande. Pero en ese momento, ¿qué fue lo que lloré? Solamente dame ese alimento del día de hoy. 없습니까? Pero aún uno pues era pobre y verdaderamente ese temor que uno tiene. Pero ¿qué fue lo que la Biblia nos dice a nosotros? Ese sufrimiento que nosotros tenemos nos basta solamente, 오늘 족하니라 그러셨어요. ese sufrimiento nos basta solamente en el día de hoy. 심령이 가는 자가 Por eso entonces que dice, bienaventurado el que es pobre de corazón. 사람들이 이 땅에서 먹을 걸 Las personas en este mundo verdaderamente trabajan para tener el alimento por más de muchos más años, pero piensan de que este es el gozo y se gozan de esto. Pero la verdad, este no es el tener la bendición. ¿De dónde nosotros vamos a tener nuestra bendición? ¿Dónde vamos a guardar nuestra bendición? Por eso nos está diciendo que nosotros guardemos nuestra bendición en los cielos, en el cual la polilla no lo puede comer, ni siquiera puede ser robado, los ladrones pueden venir y robarlo. 정말 우리 Por eso que nos están dando, danos el pan de cada día. O sea, nosotros tenemos que ver cada día esa obra del Señor. 그런 이적은 있다 그러지 않았어요? Por eso tenemos que pedir para que esa obra de Dios esté dentro de nosotros. 편히 Queridos hermanos, dentro de nuestra iglesia, 해발로 와가지고 en este momento está teniendo una gran dificultad económicamente, verdaderamente, pues por medio de la dificultad que ahora estamos teniendo, pues por medio de esas personas que nos están molestando. La verdad, yo por esta dificultad ni siquiera puedo dormir y solamente duermo 2 horas al día. Y yo verdaderamente en esos momentos de preocupación, yo oro. 쓰러지만 ¿Por qué? Porque ellos
como están haciendo las cosas que son malos, verdaderamente seguirán haciendo lo que es malo. Pero la verdad, vendrá un punto en el cual Dios los juzgará. Pero luego que nos dice, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Entonces, ¿qué fue lo que muchas personas que al escuchar esto piensan? De que, como nosotros como perdonamos a nuestros deudores, también nosotros que nos perdone Dios. O sea, la verdad es que eso no significa que nosotros tengamos el poder de perdonar a los pecadores. Y no es venir delante de Dios, decir como, como yo ya he perdonado, perdóname tú también a mí. No hay nadie que en este mundo puede perdonar los pecados del hombre, sino aparte de Dios. Sino es lo que acá quiere decir es que, como yo, aunque haya deudores, yo de todas maneras, yo los perdono a ellos. Entonces, de la misma forma, haz que tú verdaderamente nos perdones a nosotros, es tener ese corazón humilde. Y después que nos dice, y no nos metas en tentación. ¿Qué significa esto? Que nos dice en Efesios 2, que las personas que siguen las personas de este mundo, verdaderamente siguen las cosas, siguen las cosas que el diablo verdaderamente está diciendo. O sea, ¿qué es lo que está diciendo? Las personas que pecan están siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe que es de la potestad de los aires. O sea, está debajo de esa opresión. El diablo es el que está tentando. El diablo en ese mundo es el que tienta. Nosotros sabemos en este momento, en nuestra civilización, podemos ver cuánto la tecnología ha avanzado. Pero yo estoy seguro que en el 2025, solamente faltan 5 años, verdaderamente avanzará. En esos 5 años, el mundo avanzará mucho más rápido de lo que ha avanzado hasta ahora. Y que luego de 5 años cambiará completamente el mundo. Si nosotros vemos en los celulares inteligentes, ¿qué significa eso? Que verdaderamente esos celulares ahora son inteligentes, como dice su propio nombre. Ahora en ese momento nosotros no usamos mucho nuestra propia mente, nuestra propia inteligencia, sino que verdaderamente por medio de ella, por medio de esa tecnología, verdaderamente estará orando, pues hará lo que nosotros tenemos que hacer. Pero que nos dice la palabra del Señor, de que las bestias se levantarán y dominarán al mundo. Pero entonces esas bestias, ¿de quién recibió esa autoridad? Del dragón. O sea, está hablando del diablo. Muchas personas piensan que ahora, como tenemos esta tecnología, tenemos la paz. O sea, dicen que tienen la paz. Pero la verdad, ahora, ¿qué es lo que está pasando? Es que ahora, nosotros, aunque decimos que tenemos la paz, ahora nuestra identidad está desapareciendo poco a poco. Ya no estamos haciendo lo que nosotros tenemos que hacer. Dios está diciendo, y no nos metas en tentación. Que no nos metas en tentación. Yo lo que doy gracias delante de Dios es que mis ojos ahora, pues no, desde joven no puedo ver bien. Pero entonces, como no puedo ver bien, entonces no puedo ver pues la televisión o el celular. Cuando veo la televisión celular es algo, pues me duele mucho los ojos. Pero ahora por eso, entonces yo no uso el celular y tampoco no veo la televisión. Pero la verdad, agradezco a Dios porque puedo concentrarme en solamente hacer la palabra de Dios, en orar delante de Dios. Si yo hubiera tenido el celular, entonces estoy seguro de que muchas personas me hubieran podido llamar, pues en medio de esa situación de nuestra iglesia. Pero yo como no uso el celular, o sea, estoy gozoso porque no tengo esas cosas dentro, pues, del frente mío. Pero luego que nos dice, y no nos metas en tentación, líbranos del mal. Cuando habla sobre líbranos del mal, cuando habla ese mal, está hablando de los demonios. O sea, líbranos de los demonios. ¿Por qué?
¿Por qué? Porque los demonios, aunque no nos pueden convertirnos en demonios, ellos pueden destruirnos. ¿Por qué? Porque los demonios hacen negar a Dios. Por eso, ahora, ¿qué es lo que ustedes están pidiendo ahora? El pedir a Dios con las cosas de este mundo, ¿qué es lo que están pidiendo? Es el hecho de ser reyes, el de convertirse en rey. O sea, el tener las cosas de este mundo, o sea, el tener una buena casa, al tener las cosas de este mundo, o sea, el tener la gloria de este mundo. ¿Qué son los reyes? Ellos tienen su gloria y también tienen su territorio. O sea, cuando habla sobre esto, está hablando poco a poco de su reino. ¿Quién es el que tiene esa autoridad? O sea, todo el mundo te está tratando de ser reyes, de convertirse a uno mismo en rey, para recibir la gloria, para recibir esa autoridad, para recibir, pues, tener su propio reino, su tierra. Pero ¿qué fue lo que nos dice? ¿Qué es lo que nos dice la Biblia de Dios? Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. ¿Por qué? Porque esto es de Dios. Si nosotros estamos buscando el reino, el poder y la gloria de este mundo, verdaderamente es algo que no tiene la garantía y puede ser destruido el próximo día, o hasta mañana, o en la siguiente hora. Si nosotros podemos ver a los ricos, ellos verdaderamente tienen lo que ellos desean, pero en un instante podemos ver que ellos se suicidan. ¿Qué es lo que nosotros estamos buscando? ¿Qué fue lo que Jesús nos dice a nosotros? El Padre sabe todo lo que nosotros necesitamos. ¿Qué es lo que estamos buscando? ¿Estamos tratando de convertirnos en dioses, en reyes? ¿Qué es lo que dice? Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Queridos hermanos, todos de pie. ¿Qué es lo que nosotros estamos buscando? ¿Qué es lo que nosotros estamos buscando? ¿Qué es lo que usted está buscando? Nosotros en este momento, con toda verdad, vamos a pedir delante de Dios esa autoridad y ese reino y el poder y la gloria de este mundo. Es algo que se parecerá en un instante. La gloria de este mundo es como esa vela que cuando se apaga, es completamente terminará en ese instante. Vamos a decir todo el mundo, Señor, mi Señor, ahora te confieso mi fe, que el reino, el poder y la gloria sean por toda la eternidad tuya. Obra que esa fe sea en mí. Vamos a orar todos juntos en este momento.